Con la Autoridad Nacional Palestina, la cifra de personas heridas o mutiladas durante el conflicto entre Israel y Hamás llegó a 135.625 personas desde el 7 de octubre, mientras que las muertes palestinas documentadas ascendieron a 57.200. La ofensiva militar de Tel Aviv dejó al menos 138 asesinados en las últimas horas, mientras que las fuerzas de defensa de Israel aseguraron que mantienen el control operativo de 65% del territorio palestino y emitieron nuevas órdenes de evacuación para los habitantes de Han Yunis. Bueno, Hamás resolvió favorablemente a la propuesta de alto al fuego en Gaza que presentó Estados Unidos, aunque señaló que quieren garantías más fuertes de que la pausa conducirá al fin permanente de la ofensiva de las fuerzas de defensa de Israel, que llevan ya 20 meses. En cuanto a un punto de discrepancia en anteriores negociaciones, una fuente cercana a los líderes del Grupo de Resistencia Palestina puntualizó que no se opone a ligeros ajustes a la retirada de las fuerzas de defensa de Israel, siempre y cuando los detalles sean aclarados mediante negociaciones indirectas. Bueno, conversemos como lo hacemos regularmente y con enorme gusto y agradecimiento. Recibimos a Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en Medio Oriente. Moisés, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Disculpa por no poner hoy la pantalla, pero no tuve oportunidad, pero aquí estamos por teléfono con mucho gusto para ti y tu audiencia. Eso es lo más importante, que estés con nosotros y como sabes te lo agradezco en lo personal. Moisés, déjame plantearte primero, están reunidos Netanyahu, Trump, Netanyahu allá en Washington. Netanyahu ya hasta propuso que sea Premio Nobel de la Paz. A ver, ¿qué primeras reflexiones hay sobre este encuentro, a pesar de que todavía no hay un comunicado, hasta donde yo sé, oficial de las primeras conversaciones? Bueno, lo que tenemos es un gobernante de un estado acusado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, acusado él mismo, como diría mi colega Farid Kahat, sí, de crímenes de guerra y lesa humanidad por la Corte Penal, que a su vez nomina a alguien que, si recordarán, querido Javier, propuso expulsar a 2 millones de gazatíes, y en algún momento nosotros también discutimos cómo amenazó a bombardear una ciudad de 10 millones, que fue la ciudad de Teherán, cuando estaba este conflicto abierto entre Israel e Irán. Y además autorizó este bombardeo con las bombas estratégicas, con estos aviones B-2, que son de los más avanzados del mundo, a pesar de que la tecnología tiene 30 años. Es decir, dice mi colega Farid que solo faltó decir que si no le conceden el Nobel, pues entonces va a invadir al comité noruego que otorga el premio, ¿no? Sí. O sea, es una cuestión surrealista lo que estamos experimentando en estos momentos en Washington, sobre todo cuando en el terreno están muriendo soldados israelíes también, que están gestionando, o al menos intentando gestionar, la ocupación terrestre que tienen en el norte de Gaza, con muchísimos problemas. El día de ayer se supo de una emboscada que asesinó a 20 israelíes y dejó otros heridos, y los helicópteros no pudieron bajar a rescatarlos. Además de, evidentemente, todo lo que ha pasado con los bombardeos recientes a Yemen y la crisis que todavía no termina de sanar con la República Islámica de Irán. Entonces yo creo que es el mundo al revés, Javier. Vemos cómo los valores de Occidente se desboronan frente a este tipo de ejercicios mediáticos insultantes a una audiencia internacional que está viendo cómo sufren millones de personas en la Franja de Gaza y cómo hay todavía crisis humanitarias en países como Líbano. Y también es un insulto a la inteligencia del propio comité noruego, que en caso de ver esto materializarse, yo no sé cómo lo van a deliberar en esa mesa de 5 integrantes, que ha hecho justicia a gente realmente que ha contribuido a la paz y a la justicia con mucho sufrimiento, y que en esta ocasión pues está viendo ese trabajo desboronar por estas ocurrencias, Javier. Esas son las primeras impresiones que tengo, entre un choque de sentimientos de rabia y de tristeza con respecto a lo que está pasando en el mundo debido a estos dos individuos. A ver, la otra cuestión es lo que ha pasado en las últimas horas, que ha atacado nuevos frentes, ¿no? Israel, a los hutíes y etcétera. A ver, ¿ahí qué ha pasado exactamente? ¿Qué se juega ahora en ese tablero, Moisés?
Bueno, en el tablero de Yemen, junto con Líbano, tenemos que ver que Israel está preocupado porque los iraníes siempre han transferido armamento de mediano alcance a los hutis en Yemen. Los hutis, para que la gente más o menos lo pueda visualizar, trabajan muy similar a como lo ha hecho Hamas en Gaza o Hezbollah en Líbano. Es un grupo no estatal que controla el acceso al estrecho de Bab el-Mandeb, que es por donde entran los barcos al canal de Suez, provenientes de diferentes partes del mundo, principalmente por el Océano Índico, y en estos momentos es un grupo que está siendo apoyado por Irán, a pesar de los golpes que recibió Teherán en la famosa guerra de los 12 días. Entonces Israel está tratando de debilitar ese frente, está tratando de detonar algunos lugares donde se almacenan misiles, donde hay municiones. Lo mismo hizo con Hezbollah al disminuir el 43% de su reserva balística y, por supuesto, al asesinar a los principales dirigentes del movimiento. Ese es el principal paso que tiene que hacer Israel antes de iniciar una nueva contienda militar con Irán. Y obviamente lo está vendiendo como un paso más para la paz y para la pacificación de toda la región, en el entendido o en el imaginario de Benjamín Netanyahu, que es cambiar el rostro político del Medio Oriente hacia un Medio Oriente un poco más amigable a los intereses políticos de Tel Aviv, que eso es básicamente lo que está representando Yemen, un desafío a ese rostro político a favor de Tel Aviv, Javier. Híjole, es que esa es la otra parte. En cuanto a Hamas e Israel, ¿tú crees que realmente haya fundamentos para pensar, yo no te digo en la paz, pero por lo menos en un efectivo cese al fuego, Moisés? Bueno, siempre va a haber posibilidades de llegar a acuerdos. Recordemos que históricamente siempre ha habido intercambio de prisioneros, desde el caso del soldado Shalit, incluso desde antes de la crisis del 2023. Siempre va a haber posibilidades, pero el punto es qué tipo de garantías va a encontrar Hamas o va a exigir a Hamas a Israel para que después de esos días nadie, digamos, se atreva a volver a atacar los bastiones de Hamas si este movimiento libera a los rehenes que Israel está pidiendo y que para Hamas pues son una herramienta política de negociación muy fuerte antes de verse prácticamente comprometidos en su seguridad y en su existencia. Fíjate, Javier, se habla, por ejemplo, de la posibilidad de que dos países árabes, no se dice todavía cuáles, puedan entrar a la Franja de Gaza a gestionar la situación post-conflicto y que esto implique la desintegración de Hamas y por ende su desmilitarización. Eso jamás estaría de acuerdo a hacer. El punto es que cuáles son los pasos a seguir, los países que van a dar el dinero para reconstruir y sobre todo el destino político de las personas que estuvieron participando en en este conflicto bélico, ¿no? Sí. Hay muchos ángulos todavía, Javier, pero yo veo básicamente que en estos momentos Israel no está pensando en una pacificación, puede pensar tal vez en una tregua de 20 días, 15 días, y lo que nos ha mostrado la historia es que esto lo ha utilizado para cargar las armas y seguir bombardeando, lamentablemente. Te mando un gran saludo, Moisés Garduño. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche y buena semana. A seguirle dando este conflicto, querido Javier. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego, Moisés.